Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, bienvenidos sean todos en esta mañana. Vamos a hablar de algo que he titulado ahí la procrastinación. Tal vez es una palabra que muy poco utilizamos en nuestro lenguaje, pero su significado es muy común. Cada día, estoy seguro, la mayoría de nosotros lo aplica, el significado. El diccionario dice, hermanos, que procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o retrasar situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables, por miedo a afrontarlas o por pereza a realizarlas. Sí. A veces hay algo que es urgente hacer, pero simplemente no lo hacemos. Le damos largas al asunto, lo dejamos para después. Hay un dicho muy común que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque eso es algo que la gente acostumbra a hacer. Y a veces son cosas bien importantes, pero simplemente no le dan la prioridad necesaria y lo dejan para el futuro. Procrastinación. El verbo procrastinar significa o consiste en posponer deliberadamente tareas importantes pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo. Muchas veces se tiene el tiempo, se tiene la ocasión para hacerlas, pero simplemente no se hacen. Se dejan pendientes, se dejan para después. Esto es procrastinar. Espiritualmente, hermanos, este es el pensamiento y la actitud que muchas personas adoptan. Lamentablemente hay quienes manifiestan demora, manifiestan tardanza en hacer las cosas importantes que tienen que ver con su salvación. Y esto es un error muy grande. Santiago dijo en el capítulo 4, versículo 13, dice así, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es un tipo de jactancia, hermanos, cuando nosotros pensamos en hacer las cosas para después. Santiago dice que ni siquiera sabemos lo que va a ser el día de mañana. Muchas veces adoptamos esta actitud y postergamos situaciones importantes de nuestra vida. Y sobre todo, mis hermanos, mi preocupación es cuando son cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Y queremos dejarlo para después y no sabemos siquiera lo que va a pasar el día de mañana. Mucho menos la próxima semana o el próximo mes o el próximo año. No. En cuestión de obedecer el Evangelio, no podemos demorar o postergar o retardar para el futuro. Cuando una persona necesita hacer arreglos con Dios, no debe de darle largas al asunto. No debe dejarlo para el día de mañana o a ver cuándo se le da la gana hacerlo. No, no es así. Por muchas razones no debe de actuar así la persona. La diligencia y la prontitud para obedecer los mandamientos del Señor es una marca que distingue el buen juicio de la persona. En el Salmo 119, versículo 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Una vez que uno considera su condición, uno considera su situación espiritual, uno sabe tal vez que es alejado de los testimonios o los mandamientos del Señor. Y una vez que uno está consciente de esto, dice aquí que hay que apresurarnos y no retardarse en guardar los mandamientos del Señor. Esto es bien importante, hermanos, y esta debe ser la actitud de cada persona. Amigos que nos visitan, esta debe ser su actitud, y queridos hermanos y hermanas, también debe de ser la nuestra. En todo lo relacionado con nuestra vida espiritual, todo lo que concierne a nuestra salvación,
Debe de ser una actitud pronta, diligente, para hacer lo que sabemos Dios demanda de nosotros. La procrastinación es sinónimo de incredulidad. Es un fuerte indicador, mis hermanos, de que nos falta fe. Cuando postergamos, dejamos para después las cosas, hermanos, estamos diciendo, no creo lo que Dios dice en su palabra. No creo que me vaya a suceder a mí. No creo que sea verdad. No creo que pueda sufrir consecuencias. Sí, mis hermanos, procrastinar es falta de fe. ¿Cómo reaccionaría usted si el doctor le dijera que tiene una enfermedad grave y que necesita urgentemente una cirugía, si no usted va a morir? ¿Cómo reaccionaría usted? Doctor, haga lo que tenga que hacer. Si me tiene que operar, opéreme. Lo que es necesario hacer, hágalo. No me quiero morir. Y estoy seguro que ninguno de nosotros le daría largas al asunto. Sí. Porque le creo al doctor. Porque ahí están los estudios, ahí están las radiografías, ahí están los resultados, ahí está diciendo que mi vida pende de un hilo y que de un momento a otro me puedo morir si no me operan de emergencia. Doctor, hágalo ya. Sí. Cuando uno cree de verdad, uno actúa inmediatamente. Uno no da largas al asunto. Si a alguien le tocara a la ventana de su recámara a las 3 de la madrugada y le dice, hey, tu casa se está quemando, ¿no nos levantaríamos inmediatamente y saldríamos? ¿Rápido? Sí, lo haríamos. Sí. Cuando uno cree las cosas, uno actúa inmediatamente. En ambas situaciones, hermanos, y en muchas más, si tú crees lo que te están diciendo, tú actúas y actúas lo más rápido posible. Por ejemplo, ¿se ha dado cuenta cómo a veces hay personas que financieramente son muy solventes, tienen buenos trabajos, ganan bien, pero muchas veces no les gusta, por ejemplo, comprar aseguranzas? Yo no sé cuántos de los aquí presentes tengamos una aseguranza para gastos funerarios, pero yo estoy seguro que muchos no, yo no lo tengo. Algunos sí, otros no. Y a veces no es que no podamos comprar, simplemente decimos, no creo que me vaya a morir pronto. A veces no tenemos aseguranza médica y decimos, no creo que me vaya a enfermar. A veces no tenemos aseguranza para la casa y decimos, no creo que se me vaya a quemar la casa, no creo que le vaya a pasar algo. Cuando uno no cree que las cosas van a suceder, simplemente no las hace. Pero cuando uno está consciente de las posibilidades y está consciente de las consecuencias, uno no le piensa mucho para hacer las cosas. Lamentablemente eso pasa en cuanto a lo espiritual se refiere. La negligencia y la demora para obedecer al Señor es simple y sencillamente porque no creen. La gente no cree. ¿Usted se acuerda en los días de Noé? La Escritura habla de Noé como pregonero de justicia, 120 años construyendo el arca, advirtiendo a la gente que vendría el diluvio, que todo iba a ser destruido, y simplemente la gente no creyó. Y como no creyó, no obedeció, no entró al arca. Al contrario, se burlaban de Noé. Sí. Mucho tiene que ver, hermanos, nuestra mentalidad. Muchos saben que lo que la Biblia dice es verdad, pero no creen que les va a pasar a ellos. Sí. Les va a pasar a todo mundo, pero a mí no.
Hace mucho tiempo, hermanos, la Escritura habla del pueblo de Israel, cómo se demoró en hacer lo que debía de hacer, y dice la Escritura, por causa de incredulidad. Dios, hermanos, por medio de Moisés, por medio de Aarón también, los libró de la esclavitud de los egipcios, los sacó con mano poderosa, envió 10 plagas y doblegó el corazón de Faraón hasta que hizo que los dejara salir. Yendo en el desierto, hermanos, dice la Escritura que el Señor abrió el mar rojo. Venía Faraón con su ejército tras ellos para llevarlos de vuelta. Y de frente estaba el mar. No había salida, pero Dios hizo que el mar se abriera y que su pueblo pasara como en seco. Y ellos vieron esta grande maravilla que Dios hizo para salvarles. Más adelante, mis hermanos, los amalecitas les causaron muchos problemas, pero Dios les dio la victoria sobre ellos. Cuando no había agua que beber, Dios les dio agua, y aquellas aguas amargas las convirtió en aguas dulces. Muchas veces hizo que las peñas dieran agua para que su pueblo bebiera. Cuando iban en el desierto, hermanos, Dios proveyó una nube que los cubriera, y en la noche una columna de fuego que los guiara y les diera calor. Sus ropas no se desgastaron, ni sus calzados. Y así, hermanos, Dios proveía el alimento, el sustento y todo lo que ellos necesitaban en su viaje por el desierto. Dios, hermanos, los trajo al monte Sinaí, y ahí se manifestó Dios de una manera tremenda. Y Dios, hermanos, hizo un pacto con ellos, que iban a ser su pueblo. Y ellos pactaron con Dios de la misma manera que serían fieles a Él. Dios les demostró su poder y su protección muchas veces y de muchas maneras. Y cuando por fin, hermanos, llegaron a la frontera con la tierra prometida, esa tierra que Dios había dicho que les iba a dar, una tierra próspera, una tierra que producía leche y miel, una tierra, hermanos, que iba a ser su hogar, un lugar perfecto que Dios había destinado para que lo habitaran ellos y sus hijos. Dice la Escritura, mis hermanos, que fueron enviados 2 espías para examinar esa tierra. Y regresan ellos, y Josué y Caleb dicen: podemos ganar, entremos, Dios nos dará la victoria. Pero hubo 10 espías pesimistas que dijeron: sus moradores son gigantes y nosotros somos como langostas a su parecer, no podremos vencerlos. Lamentablemente, hermanos, la gente escuchó a esos 10 espías negativos y pesimistas. Y dice la Escritura, mis hermanos, que fue su incredulidad hacia Dios, su incredulidad lo que les impidió poseer la tierra en aquella ocasión. Dice la Escritura, hermanos, en Números capítulo 13, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa era la confianza en el Dios Todopoderoso, esa era fe. Ellos sabían, Josué y Caleb, que a pesar de sus moradores, Dios les daría la victoria y ellos iban a poseer esa tierra. Dice el 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Se olvidaron de todo lo que hizo Dios con ellos. Se olvidaron de que el Señor estaba a su lado, de que les había dado la victoria sobre los amalecitas, sobre los egipcios, de que Dios les había demostrado su poder. Escucharon su voz. Hermanos, y aún así dudaron de que en realidad podrían entrar y tomar esa tierra por heredad. En el capítulo 14 dice, versículo 1, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y así estaba el pueblo.
Así, hermanos, vivían un pueblo incrédulo. Era el momento de entrar a esa tierra. Era el momento de tomarla, de poseerla. Ya estaban allí listos. Habían llegado, habían cruzado el desierto. Era el momento para recibir esa herencia que Dios había prometido. Pero no lo hicieron. Postergaron, se demoraron, porque no creyeron en el Dios Todopoderoso que los acompañaba. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 3, verso 18, ¿y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. De su incredulidad. Sí, mis hermanos, cuando alguien realmente cree de todo corazón, no duda, ¿sí? No vacila, no desconfía, y mucho menos de Dios y de su palabra. Podemos desconfiar de las personas tal vez, porque el hombre así es, muchas veces cambia su palabra, sus promesas no las cumple, se arrepiente de lo que dice, pero Dios no es hombre para que mienta. De Dios no podemos nosotros dudar o desconfiar. Al menos esa no debe ser la causa que nos motive a postergar las cosas importantes que tienen que ver con nuestra salvación. No. Es aquí precisamente donde se distinguen los creyentes de los incrédulos. Sí. Aquellos que realmente creen en Dios, creen en Cristo, creen en la Biblia, en el cielo, en el infierno, creen en el juicio final, ellos cambiarán sus vidas y obedecerán al Señor lo antes posible. Harán los arreglos necesarios. Buscarán el perdón de Dios. Ellos entienden que no es suficiente un simple conocimiento de las cosas. Podemos tener conocimiento de Dios y de Cristo, del cielo, del infierno, del juicio final, pero el simple conocimiento no basta. Es necesario someterse en obediencia a la voluntad de Dios y hacerlo lo más pronto posible. Si hoy Dios me da la oportunidad de hacerlo, yo no debo de demorarme o de postergar mi obediencia. Para nada, mis hermanos. Pero también, hermanos, esto de la procrastinación es tentar a Dios. Es tentar a Dios. Y cuando digo tentar a Dios, no me refiero al hecho de tentarle a pecar, porque como dice Santiago, hermanos, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él mismo tienta a nadie. Sin embargo, podemos tentar a Dios en el sentido de ponerlo a prueba. ¿Sí? ¿Cómo ponemos a prueba a Dios? Cuando Dios dice que debemos de hacer algo y nosotros simplemente nos rehusamos a hacerlo. Cuando Dios dice un día y dice hoy y nosotros decimos no, mañana, no, después, no, cuando yo quiera, estamos tentando a Dios. Sí. En algún sentido lo estamos retando, lo estamos provocando, lo estamos desafiando. A veces, por ejemplo, nosotros mandamos a nuestros hijos a hacer algo y ellos tienen otras cosas más importantes que hacer. Y simplemente da de cuenta que le habla usted a la pared y no le hace caso. Y entonces ese hijo está poniendo a prueba la paciencia de su padre o de su madre. Está poniendo a prueba la tolerancia, la resistencia de ellos. Y no hace caso.
Hasta que ve al padre que se levanta y viene con el cinturón en la mano, entonces sí, rápido quiere actuar. Pero a veces ya es demasiado tarde. A veces ya implica o amerita el castigo. Pero pudo haberlo hecho en su momento cuando se le dijo, pero no. Porque a veces así somos, hermanos. Así somos. Las personas no estamos predestinadas a ser perdidas o a ser salvadas fuera de nuestro control o fuera de nuestra voluntad. A veces hay quienes tienen estos pensamientos, pero no es así. Así no trabaja Dios con las personas. Hay quienes piensan lo que ha de ser será, lo que me va a pasar, me va a pasar. Dando a entender que no importa lo que haga, las cosas como quiera van a suceder. Pero repito, hermanos, esto no es verdad, y mucho menos en cuanto a lo que se refiere a nuestra salvación. Hay quienes piensan, si voy a ser salvo, voy a ser salvo, no importa lo que haga. Por mucho que me esfuerce, ¿verdad? Si no voy a ser salvo, no lo voy a hacer. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está el texto que afirme tal cosa? No. Por supuesto que no. La salvación está en nuestro control, en nuestra voluntad. De nosotros depende. Dios ha hecho su parte, pero ahora nos corresponde hacer la nuestra. Si viniera un tornado aquí a Odessa arrasando el área donde vivimos y tenemos la manera de refugiarnos en un sótano, ¿no lo haríamos? Nos quedaríamos afuera del sótano y diríamos, pues lo que ha de pasar, va a pasar. ¿Verdad que no? Por supuesto que no, mis hermanos. Eso sería tentar a Dios, eso sería desafiarle. Inmediatamente buscaríamos el refugio y nos esconderíamos, y a toda nuestra familia con nosotros, porque sabemos el riesgo grande que sucedería si nos quedáramos afuera. Nadie le daría largas al asunto. Y es exactamente, hermanos, la misma cosa en cuanto a nuestra salvación. Siempre que uno se pone locamente en una situación de peligro, está tentando a Dios. Está tentando a Dios. Espiritualmente tentamos a Dios. Le retamos a Dios. Yo sé que debo arrepentirme. Yo sé que debo de obedecer el Evangelio. Yo sé que debo de hacer arreglos con Dios y confesar mis faltas, pero no lo hago. Simplemente no lo hago. Y yo sé que Dios me demanda eso. Y que no me dice el otro año, que dice hazlo hoy. Y al no hacerlo estoy diciendo, Dios, no me va a pasar nada. Cuando hacemos caso omiso de las advertencias de Dios, cuando tenemos en poco nuestra condición espiritual, nuestra condición pecaminosa, cuando no hacemos nuestra parte en lo que se refiere a la salvación de nuestra alma, cuando no le damos sentido de urgencia a nuestra conversión o a nuestro arrepentimiento, estamos actuando locamente. Estamos tentando a Dios, estamos poniendo a prueba su paciencia, su enojo, su justicia, y estamos poniendo en peligro nuestra alma. ¿Hasta cuándo nos vamos a esperar? ¿Hasta cuándo vamos a hablar? ¿Hasta cuándo vamos a confesar? ¿Hasta cuándo vamos a descender al agua? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el último momento de nuestra vida? Hasta que ya veamos cerca el juicio de Dios, como el niño, hasta que vea al papá ya enojado y con el cinturón en la mano. Hasta entonces, cuando ya le estemos pasando mal y Dios, hermanos, de alguna manera nos castigue, hasta entonces.
Dice en el libro de Números 14, dice el verso 22, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Cuando tentamos a Dios, hermanos, estamos nosotros acumulando la ira de Dios sobre nosotros. Nos creemos más inteligentes que Dios y le desafiamos, como si en nuestras propias manos estuviera nuestro destino, nuestro futuro. Como si yo mismo fuera capaz de garantizar mi vida sobre la tierra. Dice, no han oído mi voz. El Salmo 78, versículo 55, dice así: echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradores a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. Sí. Tentaron y enojaron al Dios Altísimo. O sea, no está usted tentando a cualquier persona, está tentando al Dios Todopoderoso. Lo está haciendo enojar. Y Dios es paciente, y Dios es bueno, pero su paciencia también tiene un límite. Sí. Y como dijo el escritor a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 9, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Sí. Estas cosas están escritas, hermanos, para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo mismo que ellos. El pueblo de Israel es un ejemplo claro de lo que nosotros no debemos de hacer. No abuse de Dios, de su paciencia, no le irrite. Su paciencia puede terminarse. Sucedió con el pueblo de Israel, sucedió con los hombres y mujeres en los días de Noé. Sucedió con muchos que tentaron y desafiaron a Dios con su rebeldía. Hermanos y amigos, no tentemos a Dios. Sí. Cuando nosotros le damos largas a estas cosas importantes, cuando nos demoramos en hacerlas, eso es lo que estamos haciendo, tentando al Señor. Pero también, hermanos, la procrastinación es desobediencia. En Hechos capítulo 24, versículo 24, dice la Escritura, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad. Hermanos, Félix no contradijo a Pablo. Le escuchó hablar de la fe en Jesucristo y de cosas en particular como la justicia, el dominio propio y el juicio. No se puso a rebatirle, a argumentarle, a darle contra a lo que Pablo le explicó. No. Él entendió perfectamente lo que le fue enseñado. Pero Félix, hermanos, no creyó. No creyó y se demoró y pospuso su obediencia o su posible obediencia para el futuro. En otra ocasión dice, cuando tenga oportunidad, te llamaré. Félix se espantó al escuchar lo que Pablo habló. Hermanos, cuando uno verdaderamente oye con atención la enseñanza del Evangelio, cuando uno oye acerca del juicio venidero
y de la posibilidad latente de que estemos delante del tribunal de Cristo y que hoy mismo inclusive puede ser ese día. Y conociendo nuestra situación, nuestra condición espiritual, hermanos, uno debiera de espantarse y temblar y actuar a la brevedad posible. Lamentablemente, muchas veces hacemos lo que el Félix hizo. En otra ocasión, después, más adelante, lo voy a hacer. Cuando actuamos así, hermanos, estamos desobedeciendo a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 59, dice la Escritura, y dijo a otro, sígueme. Él les dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Me llama mucho la atención, hermanos, que estos hombres no rechazaron seguir a Cristo. El Señor les dijo, sígueme. Y ellos dijeron, sí, Señor, pero primero, deja que vaya y entierre a mi padre. Empezaron a excusarse. Ellos querían seguir al Señor, pero querían posponerlo para después. Primero había otras cosas que necesitaban hacer. La pregunta es, ¿agradó al Señor esta respuesta de ellos? El Señor les dijo, está bien, vayan primero, hagan todo lo que tengan que hacer y después me siguen. ¿Así respondió el Señor? No, mis hermanos. Ellos tenían que tomar una decisión y tenían que hacerlo ya. Si alguien no está dispuesto a seguir a Cristo antes que a su padre, antes que a su madre, antes que a su familia o antes que cualquier cosa de este mundo, simplemente no es digno de Cristo. No lo es. Uno puso a su padre como pretexto, otro puso a la familia, pero el Señor no aceptó sus excusas. No las aceptó. La pregunta es, ¿cuál es la excusa de usted para no hacer lo que le corresponde el día de hoy? ¿Cuál es? Señor, sí lo voy a hacer, pero mira, primero quiero hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Después, más adelante, haré lo que sé debo de hacer. Mira, Señor, tengo mi familia y no quiero tener problemas. Más adelante a ver cómo se dan las cosas. Señor, yo tengo mucho trabajo. No puedo. Ahorita no puedo. Hermanos, amigos, independientemente de todas las excusas, pretextos, justificaciones, qué sé yo, que pudiéramos poner, ese retardo, esa postergación para el futuro, no deja de ser desobediencia. ¿Sí? Estamos desobedeciendo a Dios. Cuando se trata de obedecer al Señor no hay términos medios. O estamos con Cristo o estamos en contra de Él. ¿Sí? O le seguimos o no le seguimos. O estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Y la decisión de obedecer o desobedecer, hermanos, no es algo que se deja para después. Lo hacemos hoy. Hoy decidimos obedecer o decidimos también desobedecer al Señor. Con nuestra actitud, con nuestra decisión. Que quede claro esto para todos, hermanos, hermanas, amigos. Para terminar, la procrastinación es un obstáculo para otros. El postergar, el darle largas a nuestra obediencia o a nuestro arrepentimiento, hermanos, no solamente nos afecta a nosotros, también afecta a otras personas.
Las personas son influenciadas por nuestras vidas, para bien o para mal. ¿Cuántos se perderían, hermanos, si no fuera por la influencia de alguien? ¿Cuántos? Nuestra influencia puede ser positiva o puede ser negativa. De lo que hagamos o dejamos de hacer el día de hoy, depende también la influencia en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Al paso del tiempo, a veces hay padres que se lamentan del hecho de que sus hijos no son cristianos, por ejemplo, de que sus hijos andan en malos pasos. A veces los mismos padres reconocen: yo tuve la culpa, yo les di un mal ejemplo, yo no les enseñé bien. Cuando yo debí de hacer las cosas correctamente, cuando a mí se me habló el evangelio, cuando yo conocí la palabra de Dios, cuando mi esposa, mi esposo me hablaron, yo fui rebelde y no quise hacer caso. Y yo anduve en el mundo haciendo cosas malas y eso fue lo que mis hijos aprendieron. Ahora, al paso de los tiempos, esa persona entendió y obedeció el evangelio, pero el mal ya estaba hecho. Y ahora quisiera que sus hijos o sus familiares o sus seres queridos también vinieran a Cristo y cambiaran su forma de vida y les fuera bien. Pero lamentablemente él se tardó demasiado en hacer cambios en su vida. ¿Y ahora? Quisiera devolver el tiempo y haber hecho estas cosas hace 20, 30 años, pero no lo hizo. Simplemente lo dejó. Se confió. Dijo después. Y Dios le dio la paciencia y Dios tuvo misericordia y le concedió la oportunidad de hacerlo, pero lamentablemente su vida fue un obstáculo para que ahora esas otras personas también hagan lo correcto. Algunos se lamentan y dicen: si no hubiera tardado tanto tiempo, tal vez mis hijos fueran diferentes, tal vez hubiera logrado cambiar a mi esposa, a mi esposo, tal vez hubiera podido ser influencia para estas personas que tanto amo. Y probablemente sí, lo más seguro es que sí, pero se tardó de más. Hermano amigo, tu demora y tu tardanza pueden no solo costarte tu alma, sino también las almas de la familia que Dios te ha dado. ¿Se acuerdan el caso de Lot? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta que Lot afligía su alma. Todos los días, hermanos, su alma estaba abrumada por la nefanda conducta de los malvados. Su alma justa vivía afligida, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y ahí estaba Lot morando en Sodoma, una gente perversa, él siendo un hombre justo, habitando en medio de tanta maldad y mirando todos los días los hechos inicuos y escuchando toda la maldad de la gente. Y él ahí con su familia. Y se fue a morar a Sodoma porque era una tierra próspera, fértil. Él dice la escritura que fue poniendo sus tiendas en dirección a la llanura de Jordán y dice que al poco tiempo ya estaba morando ahí en Sodoma. Y él mirando la prosperidad, mirando sus ganados, mirando sus tierras, él quiso, hermanos, vivir allí. Aun cuando Sodoma era una ciudad donde sus moradores eran pecadores en gran manera contra Jehová. Y estando allí, él vivía afligido. Y su alma justa, hermanos, vivía abrumada. Y yo estoy seguro que muchas veces pasó por la mente de este hombre llamado Lot, el decirle a su familia: vámonos de esta ciudad, ¿qué hacemos aquí? Pero lo pensó mucho y nunca lo hizo. Ahí siguió. Sus hijos ahí crecieron. Y al final de cuentas, lo perdió todo. Él se fue para allá, hermanos, por la cuestión económica. Pero al final, dice la escritura que Dios envió a unos ángeles a darle aviso a Lot: sal de este lugar. Tienes familiares, hijos, parientes, llévatelos. Porque Dios va a destruir con fuego y azufre esta ciudad.
Y todavía se demoró, se tardó en salir, en abandonar ese lugar. De tal manera que los ángeles tuvieron que tomarlo de las manos, a él, a su mujer, a sus hijas, y sacarlos. Y lo perdió todo. Sus muchos rebaños por los cuales sus pastores se peleaban con los pastores de Abraham. ¿Dónde están todas sus ovejas? ¿Dónde están sus vacas, sus bueyes? Todo se perdió. ¿Dónde está su hacienda, sus casas? Todo se quemó. ¿Dónde están sus siervos, sus criados, que tenía muchísimos? Todos perecieron. ¿Dónde está su esposa? Se convirtió en estatua de sal. Sus hijos, que muy probablemente Lot tenía hijos varones ya casados, no salieron de la ciudad. Sus yernos, los que se iban a casar con sus 2 hijas, no le creyeron a Lot y murieron en Sodoma. Y alguien dirá, bueno, hermano, al menos pudo salvar a sus hijas. Salieron sus hijas, pero Sodoma iba en el corazón de ellas. Y cometieron incesto y emborracharon a su padre y durmieron con él y se embarazaron de su propio padre. Aún a sus hijas las perdió Lot. Lo perdió todo. Si él se hubiera salido antes de esa ciudad, otra cosa hubiera sido, pero no lo hizo. Así actuamos a veces, mis hermanos. Simplemente cuando hay cosas que sabemos debemos de hacer y nos demoramos y lo dejamos para después, las consecuencias pueden ser terribles. Querido amigo que nos visita, si usted no ha obedecido el Evangelio, esto es algo que no debe dejar para después. Hágalo el día de hoy. Aquí está el plan de salvación que Dios ha dejado para que toda persona al obedecerlo reciba el perdón de sus pecados. Oír, creer en Cristo, arrepentirse, confesar su fe y ser bautizado. Si algún hermano, alguna hermana no ha perseverado fielmente en la fe de Jesucristo, si alguien ha cometido falta delante de Dios, si ha caído de la gracia, necesita arrepentirse y necesita pedir perdón a Dios. Si no lo ha hecho, necesita hacerlo y necesita hacerlo hoy. Sí, no dejarlo para después. Juan 1:9 nos habla de confesar pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente si cumplimos con esta condición. La invitación es para todos, hermanos. Cada uno, ¿verdad?, conoce su vida, conoce su condición y conoce también lo que Dios demanda que haga. Ojalá que tengamos una buena actitud para hacer lo que corresponde. Gracias por su atención a este mensaje. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación.